Muy buenas tardes, mi nombre es Esteban Castro y vengo a explicar el ejercicio 2 del taller 1. Este es el ejercicio 2 y este sería su enunciado, que sería localiza el centroide de X barra en la viga seccional, determine sus momentos de inercia y el producto de inercia, teniendo en cuenta U y V y teniendo también en cuenta que C sería su centroide original. Esta sería las ecuaciones a utilizar. A través de la presentación se explicarán dónde se utilizaron y cómo se utilizaron. Este es el diagrama de cuerpo libre en el cual en vez de tener los números los cambiamos a variables y estas para desarrollar el ejercicio de una manera más simple y además le pusimos el peso. Para el desarrollo de la figura lo que hice es que al tener la figura compleja la separé en tres figuras fáciles, es decir, tres rectángulos que serían los dos azules y el verde. Eh, Es más sencillo de esta manera al tener figuras rectangulares, sabiendo sus fórmulas y el resto de ellas. Se saca la ubicación global del eje, que sería en este caso donde está parado C, que es como nos lo plantea el ejercicio. Y finalmente se saca los parámetros de cada figura, que se podría hacer de esta forma o ya con sus números. De este caso hablaré por último, que es un método o un solucionario que encontré en internet. Pero bueno, a esto le vamos a explicar de último. Estas son las soluciones paramétricas que generé para poder hacer el sistema. Entonces, estas serían las tres iniciales. Después de eso, encontraríamos el centroide local, que por ejemplo sería X en un rectángulo, en la X sería base medios o en el rectángulo en Y sería la altura medios. Los brazos, que sería la suma de la ubicación global y el centroide local, respectivo a X y a Y. Después de esto sería el momento de área, que sería la multiplicación del área de la figura y sus brazos. La inercia local, cada figura tiene una geometría diferente y esto hace que tengan diferentes fórmulas. En ejemplo, con lo que vamos a utilizar sería el rectángulo, sería base por altura elevado al cubo dividido entre 12. Por último sería el producto de inercia. En ejemplo, el rectángulo, al tener una simetría, esta va a ser igual a 0. La traslación del centroide, que sería mover los centroides en X en Y, se utiliza esta fórmula y cuando veamos la tabla en Excel se mostrará cómo se utilizó. El centroide global, que sería la sumatoria de fuerzas y la división de estas, y finalmente encontramos X barra y Y barra. Y por último la traslación de X y Y con la fórmula acá explícita. Después de esto, el círculo de Moore. Y para eso se debe encontrar la inercia promedio, la máxima, la mínima, el radio, la orientación. Y utilizamos estas fórmulas de acá. Esta sería para la inercia promedio, esto sería para el radio, esto sería para la inercia máxima o la mínima. Se utiliza el gráfico, se utiliza un gráfico de presión para generar el círculo. Y esta línea amarilla que se representa en este gráfico son los esfuerzos originales. Ya para demostrar acá en el gráfico, eh, se crea una tabla con positivos y negativos. En nuestro caso, solo se van a utilizar positivos. Acá se ponen los parámetros, que serían las medidas de base y altura. El área va a generar la multiplicación entre estas. La ubicación global va a ser donde se ubica cada pieza. En este caso se toma con esta como eje donde está la separada. Después de eso, con todas las fórmulas se genera el resto de la tabla, los momentos de área, la inercia local, que sería en este caso la fórmula que comenté ahorita, que sería la base por la altura al cubo dividido entre 12, la traslación del centroide, que sería esta fórmula de acá, sería esta fórmula de acá, para encontrar X y Y. eh, Finalmente, el producto de inercia, que como comenté, al ser un rectángulo y tiene simetría es 0. Y finalmente la traslación de X y Y final.
Acá ya dan mis resultados, que sería X barra, eh, los dos puntos de X y Y necesarios para ya empezar a generar el círculo de Moore. Para el círculo de Moore se necesita la inercia promedio, el radio, la inercia máxima, inercia mínima. El radio sería su punto central y ya con esto podríamos generar el círculo utilizando esta tabla de acá. Se sacó de un tutorial de YouTube, al igual que se mencionó en el video pasado. Y ya para terminar mi explicación, me gustaría mostrar esto que encontré en una investigación que es del mismo ejercicio. La única diferencia es que cuando hicieron este solucionario movían el eje a este punto y ya voy a mostrar qué pasa cuando pasa eso. Lo que genera es que el X barra cambia y cambian unos datos importantes de la tabla. En el ejercicio lo demuestran como por facilidad. De igual manera es otro método que pude encontrar, eh, pero igual demuestro principalmente el que nos ponen de el ejercicio principal. Con esto sería todo y muchas gracias.